Muy buenas tardes, señores. Hoy es 13 de marzo de 2021, transmitiendo en vivo desde Orlando, Florida, en Estados Unidos de América. Buenos días. Hoy voy a tener una entrevista y estoy pendiente la conexión desde España para entrevistar a mi entrevistado en unos momentos. Hoy hace un día caluroso aquí en la Florida, pero ¿qué se va a hacer? Bueno, señores, hoy tenemos al señor Jaime Cristóbal. Él es líder de la organización Reunificacionista Organization de España y hoy me toca entrevistarlo. Y muy buenos días, señor, ¿cómo está? Se me ve. Se ve bastante claro, parece que tiene mucha iluminación. Vale, a ver si te lo puedo corregir. Baudilio, vamos a ver si puedo. A ver, ¿ahora se me ve un poquito ya? Ahí está A un ver si. poco mejor, pero Bueno, si no, voy a ahí apagar la luz, sí. a ver si con la luz se me ve Sí, mejor. sí, entiendo. ¿Ahora muy oscuro? Está. Un poquito, pero creo que es preferible así que mucha Vale. iluminación. Sí. Como está anocheciendo, pues encenderemos la luz. Es que se ha llevado mi mujer todos los focos porque también tiene un programa ahora. ¿O Y sí? la verdad, somos una Ah, familia un poquito youtuber. Entonces estamos. sí. Me ha arrasado con todo el material. Arrasado con todo el material. Pues aquí son las 12 del mediodía. Está un poquito fresco y saludo a toda la audiencia. Transmito desde Orlando, Florida, aquí en Estados Unidos de América. Y como dije anteriormente, pues tenemos al señor don Jaime Cristóbal, que él es vicepresidente de la organización reunificacionista.org y directamente de España. ¿Cómo está usted hoy? Muy bien, Paulino, es un placer estar en tu programa contigo, en tu presencia. Estamos muy bien. Un poquito de Bueno, calor, pero bien, bien, estamos bien. sí, a mí me pasa lo mismo, sí. Pues yo hoy voy a hacer la entrevista un poco uniformal, no como la hago en entrevista en otras ocasiones, sino que esta vez yo platico con usted y voy a permitir que la audiencia, si tiene alguna pregunta, pues participe también. Y Perfecto. también voy a tratar de usarlo mi español, pero estilo, como hablamos nosotros los puertorriqueños aquí en Estados Unidos, más no tan diplomático como digo yo. Así que pues, como usted es una persona que, no sé, me cayó bien desde que lo conocí y ya yo que tengo una química de yo poderme expresar libremente con usted usando el lenguaje puertorriqueño, si usted me permite lo voy a llamar en vez de usted, lo voy a llamar de tú De y esas acuerdo. cuestiones así para que haya, pues, no sé, más confianza. Perfecto, Ah, Paulino. sí. Dígame cómo ustedes decidieron hacer la organización de reunificacionista y cómo supieron ustedes del caso de Puerto Rico. Bueno, pues la verdad que fue un poquito casi por casualidad, ¿no? Fue indagando un poquito en redes sociales. Hay algunos que somos apasionados, unos frikis, como se dice vulgarmente hoy en día, de la historia. Y mirando un capítulo más de la historia de España, que era el tema de la guerra hispanoamericana de 1898, pues bueno, felizmente pues me cambió la vida, ¿no? Me encontré con un grupo de Facebook de puertorriqueños que orgullosamente decían que eran puertorriqueños y españoles, y a partir de ahí pues empecé a descubrir un mundo fascinante como es el mundo de Puerto Rico, como es de Cuba, de Filipinas, de Oaxaca y toda la historia de 1898, ¿no? Y ahí un poquito pues empiezo mi singladura en este campo, ¿no? Podríamos decirlo así. Sí, anteriormente no había escuchado sobre Puerto Rico usted. Es que el problema, a ver, sí había escuchado, pero es lo que creo que mantuvimos tú y yo en una charla previa,
Sí, Aquí en España, o aquí en el otro lado del charco, ¿no? Sí ha habido mucho olvido colectivo en el tema didáctico, en el tema educativo, ¿no? O sea, poco menos que dista una eternidad de lo que era la época hispánica, ¿no? De unión entre los pueblos en ambos lados, ¿no? Y sí. realmente la educación aquí española prácticamente se pasa muy rápido, muy de paso rápido sobre la historia de Puerto Rico, Cuba, la pérdida, se le llama colonia, o sea, la educación aquí anda un poquito revuelta y realmente conocía, pero a un nivel prácticamente, digamos que aficionado, ¿no? Lo que me habían enseñado, que era más bien poco. O sea, deduzco entonces que en los colegios allá en España pues platican muy poco cuando España eh, pues colonizó a Hispanoamérica y toda esa cuestión así. Sí, sí, no, la educación en España es digamos que es un debe en el sistema estatal. Es un sistema educativo totalmente fragmentado, totalmente polarizado, ideologizado. Aquí depende de qué parte de España estudies tú, los reyes católicos son héroes o son villanos. O sea, es un descontrol realmente. No le voy a quitar gravedad y, y creo que la leyenda negra se ha asumido precisamente de eso, ¿no? Por el auge de los de, la, de las partes sobre el todo, ¿no? Sobre las autonomías mal llevadas a cabo, no como el espíritu de la primera autonomía que precisamente fue Puerto Rico. Y aquí hay un desmadre literalmente con el sistema educativo. No, hay que poner pie en pared y empezar prácticamente de cero, ¿no? Sí, porque yo pensé que, no sé, personalmente yo creía que los españoles se sentían orgullosos de haber descubierto a la América hispana y especialmente Puerto Rico, que Puerto Rico siempre fue fiel a España y que no se independizó, sino que fue fiel. Y yo dije entre mí, caray, a los españoles tiene que dolerle eso, que tuvieron que ceder a Puerto Rico. Sí, pero es lo que más o menos enlazábamos con antes, ¿no? El problema está en que realmente hay un los hispanos, no sé por qué, desde hace un tiempo para acá, somos muy autocríticos con nosotros mismos, ¿no? Somos muy exigentes, nos fiamos mucho de la información que viene de fuera, si dicen de fuera que nosotros éramos malos, asumimos que éramos malos, asumimos términos como colonia, como expolio, como matanza, lo asumimos alegremente en la cultura hispana tristemente por lo que te he comentado, por una visión maniquea desde el exterior y una visión totalmente cegada, adulterada y manipulada desde el interior. Entonces es complicado y por eso tanto valor tiene nuestra asociación como la tuya, divulgadores como tú, orgullosamente hispanistas, que poco a poco sí creo que estamos abriendo camino, ¿no? Y estamos dando a entender que hay otra visión muy diferente de la que nos han enseñado tradicionalmente en las escuelas. Bueno, pues no tengamos pena sobre esto, porque ahora con la tecnología yo creo que se va a propagar mejor que lo que nos enseñaron en la escuela. Yo creo que ahora con la tecnología nueva, pues tenemos un campo muy amplio para poder divulgar francamente lo que creemos y lo que somos. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que el auge de la nueva, vamos, es lo que hizo, por ejemplo, mi caso de redescubrir Puerto Rico, de enamorarme de Puerto Rico, de planear mi luna de miel en Puerto Rico, de medio convencer a la gente turística de la empresa a la que fui para que se viniera con nosotros. Vamos, la enamoré de Puerto Rico y realmente es un mundo por descubrir que tristemente se nos ha estado mirando de espalda, ¿no? Se nos ha puesto de espalda, pero que gracias a las redes sociales pues está habiendo un boom, creo que está habiendo un nuevo boom en el hispanismo y un nuevo redescubrimiento mutuo de lo que somos, de dónde venimos y sobre todo la potencialidad que creo que tendremos tiempo para hablar en este programa, de la potencialidad de mirar hacia el futuro, ¿no? Yo creo que tenemos un futuro realmente espectacular, vamos. Bueno, usted no ha ido a Puerto Rico todavía, ¿no? No, no pude. Lo tuve todo pagado, planificado, pero por un problema visual, pues antes de de mi boda, pues me desaconsejaron poder coger avión, ¿no? Pero vamos, lo que te comenté, fui a la agencia de viaje y es triste, ¿no? La anécdota es bonita, pero es triste que partieran de un hecho de que no conocían. Las propias operadoras me decían que, es que Puerto Rico estaba fuera
del sistema turístico, que era un mercado netamente anglosajón, perdón, netamente estadounidense y que de cara al exterior prácticamente no se había abierto Puerto Rico. Y era una pena porque cuando le empecé a hablar a la propia operadora de las potencialidades que tiene Puerto Rico, vamos, totalmente se quedó sorprendida. Bueno, pues usted todavía no ha podido ir a Puerto Rico, ni yo todavía he podido ir a España, así que Hay vamos que a ver hacerlo, hay que hacerlo. quién se le logra más primero el sueño, amigo, a usted. Bueno, un reto, vamos, encantado de aceptar el reto, encantado. Sí. Bueno, antes de comenzar, veo una pregunta que me escribe aquí el señor Noel Fuente. Dice, ¿por qué los políticos no ponen esta, este problema de abuso por los americanos contra Puerto Rico? Los partidos en España deben consultar con el rey para sacarlo de este abuso. Bueno, la verdad que la pregunta que nos hace o nos lanza nuestro amigo Noel es bastante interesante, ¿no? Y tiene Sí, muchas aristas. A sí, ver, esto es el pescadillo, como vulgarmente decimos, el pescado que se muerde la cola, ¿no? O sea, sí, a mí tengo muchos amigos míos puertorriqueños que dicen que la iniciativa tiene que partir un poco desde la madre patria, ¿no? Desde la otra parte del charco. Y también tengo muchos españoles que dicen, no, 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 esto tiene que partir de los puertorriqueños porque realmente ellos son los protagonistas y podría ser visto como un nuevo neocolonialismo, ¿no? De que España otra vez quiere apropiarse. Entonces, hay esa dicotomía de quién tiene que dar el primer paso. Yo, francamente, creo que lo tenemos que dar todos. O sea, sí. tenemos que darlo los que estamos aquí y los que estamos allá, ¿no? Y ya los políticos, como siempre, vendrán detrás para coger los votos. Sí, yo he pensado que primer paso lo tienen que dar los puertorriqueños, por lo menos un 95% decidirse qué es lo que quieren. Y en caso que quisieran la reunificación con España, entonces pues ya España tiene la oportunidad de presentarle esa opción que los puertorriqueños quieren a los Estados Unidos para que ellos decidan qué opción van a darle a los puertorriqueños. Pero mientras Sí, los sí, puertorriqueños no se decidan, pues yo creo que hay un problemita. yo estoy de acuerdo contigo. Estoy de acuerdo contigo. Yo creo que fundamentalmente el protagonismo en este caso lo tienen los puertorriqueños. Pero qué duda cabe que también el resto de españoles tenemos que apoyaros, ¿no? Y tenemos que lanzar realmente la voluntad de brazos abiertos y que la sociedad también puertorriqueña sepa que desde aquí se les quiere y desde aquí se les echa de menos y que aquí tienen, y que es nuestra, es que es su casa, es que es lo que comentamos off the record ayer, ¿no? Es que Puerto Rico forma parte integral de España antes incluso que el Reino de Navarra. Entonces, es que no es que en Puerto Rico fuera de España, no, es que Puerto Rico era España. Sí. Oiga, por eso es que yo lo entrevisto a usted hoy, porque yo quiero saber qué tanto los españoles desean que Puerto Rico retorne nuevamente a España. Y cuando uno ve que hay españoles que están interesados, pues eso anima al puertorriqueño que se decida más qué es lo que ellos quieren, si reunirse con España o quedarse con los gringos. Yo creo realmente y estoy convencido que la aceptación entre el pueblo español aquí, de que Puerto Rico pudiera formar parte otra vez parte integral de España, yo creo que el porcentaje es muy amplio. Yo creo que nos sorprenderíamos realmente del porcentaje. Sí es verdad que el sistema autonómico daña la imagen, ¿no? De otra autonomía más, porque el sistema autonómico español se ha denigrado, se ha, digamos, vulgarmente prostituido de lo que originalmente era o significaba cuando este sistema autonómico lo inició Puerto Rico, ¿no? Allá en 1897. Entonces, de aquel sistema autonómico bien concebido, bien calibrado, un sistema de autogobierno que posibilitaba que en aquella época las comunicaciones tardaban mucho y que el sistema autonómico proporcionaba inmediatez y soluciones rápidas a Puerto Rico por la lejanía y por circunstancias de diferente índole. Yo creo que era un sistema bien, y además el que lo estudia se da cuenta que el sistema autonómico que se instauró en Puerto Rico y que se intentó también instalar en Cuba era muy bueno, ¿no? Sí, A unas cotas de Canadá
de los mayores países descentralizados, como en aquel momento se podía comparar Canadá con el resto de la corona británica. O sea, era un sistema envidiado y envidiable. El problema es que hoy en día, aquí con el sistema autonómico que tenemos, pues hay personas que piensan que hay que remodelarlo, que hay que reestructurarlo y que a lo mejor no es el momento. Pero yo te digo que aproximadamente un 70-80% de la ciudadanía española se le explicara al movimiento reunificacionista las ventajas que tienen, que son inmensas y además nos sorprenderíamos. Yo creo que aceptarían de muy buen grado, igual que tenemos en la misma situación con Portugal. Hay un movimiento cada vez más grande de unión en una península ibérica entre portugueses y españoles. Sí, yo leyendo la historia, yo veo que España le había echado muchas ganas a Puerto Rico, o sea que le había ayudado bastante comparándose a las otras provincias, Y porque Puerto Rico al resto de España. sí, es enorme la cantidad de puertorriqueños que fueron a España a servir a las cortes allá. Enorme lo que han estudiado en Mira, España también. te voy a dar un dato muy significativo, que es que antes de la guerra perdona, la guerra de hispanoamericana, se estima, porque no son datos totalmente, son aproximados, que más de 8.000 puertorriqueños formaban parte de la escala suboficial o oficial del ejército español. Estamos hablando de un número muy Sí, considerable para los bastante. números poblacionales de la época. Sí, pues yo pensando que nuevamente esta organización y que está surgiendo últimamente, está tomando por sorpresa, yo creo que a Hispanoamérica completa, porque a Puerto Rico ahora un grupo ir pensando en la reunificación con España, eso es algo que ha cogido mucho de sorpresa, Sí, porque a lo ver, he notado. sí, a ver, es un movimiento relativamente reciente, ¿no? Estamos hablando que aunque sí creo que en el sentir, ¿no? En el corazón, en el sentimiento del puertorriqueño, como tú me comentaste, siempre ha habido un sitio bien no desconocido o bien no explorado, de que algo le llamaba con el resto de España, que algo le unía, no se sabía el qué, ¿no? Que es lo que tú me comentaste. Sí, Pero yo sí creo que con las redes sociales ya empezamos a identificar el ADN de ese sentimiento y es lo que tú dices, la eclosión, el florecimiento que está experimentando en Hispanoamérica, incluso en Filipinas. También hay movimientos ya en Filipinas de una reunificación, pues realmente te está creando en algunos aspectos políticos algo de desasosiego, cosas que a mí me alegra. sí. ¿Cree usted que esos países, muchos que están buscando, tratando de buscar una reunificación con España, cree usted que eso se debe por la razón de que ellos ven que Estados Unidos ha abandonado completamente el continente hispanoamericano y que nos sentimos la necesidad de buscar un refugio en España? A ver, yo creo, Paulino, que hay que verlo todo en su contexto. O sea, yo creo que realmente a lo mejor una reunificación total de todo a nivel de plena Imposible. incorporación es muy complicado, es muy complicado. De hecho, ya en la presencia de la Gran España, los territorios de América, sobre todo, eran virreinatos, o sea, gozaban prácticamente, Sí, digamos que virreinato. era como una especie de, no de Commonwealth, pero sí digamos que era como una especie de poder muy, muy, muy fuerte en el cual el virrey ejercía las funciones propias del rey. O sea que realmente una unión integral es complicado. Ojo, ojo. Yo creo que Puerto Rico tiene otro devenir, otra historia. Es un caso muy específico. Eh, y el resto de los territorios, obviamente, habría que buscar. Hay muchos métodos para que si se produciera una reunificación, a lo mejor federal, a lo mejor estilo Unión Europea, estilo confederal, o sea, hay muchas fórmulas, pero que el camino nos abre una extensa variedad de posibilidades, por supuesto. Sí, yo pienso lo mismo. Y bueno, el futuro dirá que no espera. Entonces, platiquemos un poco en cuanto cuando Puerto Rico era parte de... Ah, dígame. Si tú me permites, para terminar, porque no quiero que se me pase,
Sí, Es que yo creo que además es muy buena pregunta la que tú me habías hecho. Es que yo creo que incluso es necesario, porque en un mundo cada vez más globalizado, hablamos del sí. continente africano, se está uniendo, hablamos del continente caucásico, de la Unión Europea, de China, de incluso el mundo anglosajón con el Brexit del Reino Unido y su salida de la Unión Europea y un acercamiento a Estados Unidos. Hispanoamérica debe de buscar un camino de hermandad porque en un mundo de grandes bloques económicos la fragmentación no nos beneficia a nadie. Y yo creo que realmente es un proyecto incluso de futuro. ¿Cómo usted cree que reaccionaría la Unión Europea en caso de que Puerto Rico quisiera la reunificación con España, diciendo que España pertenece a la Unión Europea? ¿Cuál sería la reacción de Europa? Hombre, yo creo que realmente bien explicado el potencial de... Vamos, yo es lo que te comenté, ¿no? Vamos a ver, en la Unión Europea ha habido una crisis, ¿no? Hay una crisis de credibilidad, hay una crisis incluso económica, de gestión, de competitividad, ¿no? Por el tema del sistema social, de cobertura, pues bueno, muchas cosas que eso sería muy extenso de hablar. Pero es verdad que tras la marcha del Reino Unido pues, ha habido una merma del mercado y de la influencia geopolítica que tiene la Unión Europea. Yo creo que Puerto Rico puede ser un mercado muy atractivo y que aproveche la salida del Reino Unido para proporcionar de una forma mutua, ¿no? No lo quiero ver de una forma solo direccional desde Europa hacia Puerto Rico, sino también de Puerto Rico hacia Europa. Creo que puede ser una oportunidad muy buena para, si se pierde, entre comillas, el mercado anglosajón, recuperar o potenciar el mercado hispanohablante o hispanoamericano. Y yo creo que si se explica bien el potencial económico para Puerto Rico y para la Unión Europea y para España puede ser realmente sorprendente, ¿no? Entonces podemos decir que la Unión Europea puede fortalecerse más de lo que está si Sí, Puerto sí, sí, Rico sí, sí. logra la reunificación con Sin España. lugar a dudas, sin lugar a dudas. Pues, y aparte el gran beneficiado, yo lo comenté contigo, yo que creo, Sí, hay datos que atestiguan que Puerto Rico era una locomotora de España, era una de las provincias, de las regiones que tiraban de la economía española, que Puerto Rico era lo que yo denomino mucho en muchas intervenciones mías, la Suiza española o la Suiza del Caribe, porque sí. ante grandes inestabilidades de independencia, de guerra de secesión en Estados Unidos, grandes convulsiones, Puerto Rico era un territorio estable, entonces era atracción y foco de refugio de grandes capitales, de grandes compañías, de emprendimiento, tenía una capacidad de maniobra de un autogobierno que le posibilitaba empresas navieras, había 3 empresas navieras que directamente conectaban con Europa, o sea, era realmente la situación económica de Puerto Rico era espectacular, ¿no? De hecho, era un 60% más rica que la renta per cápita del estadounidense medio de la época. Entonces, una vuelta a una igualdad plena de la que creo que carece, y eso tú eres más entendido ahora mismo con Sí. Estados Unidos, dentro de la Unión Europea le abriría un mercado mirando hacia un lado de 500 millones de europeos y mirando hacia otro lado a Puerto Rico 500 millones de hispanohablantes, de hispanos. O sea, que Puerto Rico sería una gran base logística donde la inversión, vamos, se pelearían por invertir en Puerto Rico. Sí, yo creo lo mismo, porque si Puerto Rico antes era bien importante para España, yo creo que para Europa ahora es más importante, porque los Totalmente. tiempos han cambiado, sí. Además, Puerto Rico tiene una situación geográfica envidiable, tiene un capital humano envidiable, es una sociedad prácticamente bilingüe, tiene una gastronomía, tiene una climatología, es que lo tiene todo. Es que Puerto Rico tiene incluso conectividad, tiene todo para ser un gran eje de economía mundial. Siempre lo he dicho y lo mantengo, vamos, con datos encima de la mesa. Sí. Y platiquemos cuando Puerto Rico era parte de España en cuanto a su bandera, su moneda y su escudo y otras cosas más que Puerto Rico, vaya, tenía que se fue perdiendo. Perdimos la bandera en 1952, pues se nos dio otra bandera y se nos dio una
constitución que para mí fue una copia de la constitución americana, adaptada al pueblo puertorriqueño. Pero viendo yo las dos monedas de la cara de dos monedas, como digo yo, cómo era Puerto Rico cuando estaba con España a cómo está ahora, si podemos hacer un ejemplo, qué ventaja teníamos nosotros con España que no la tenemos ahora con Estados Unidos. Bueno, pues la verdad es que es muy extenso el argumento. Hombre, yo el conocimiento que tengo es más bien desde este lado, ¿no? Sí, Por lo del que yo, lado de usted, sí. pero por lo que yo me he podido informar, pues Puerto Rico era prácticamente lo que digo, era de los territorios más punteros, más avanzados de su época. Y lo voy a decir ahora por qué. Eh, Puerto Rico fue uno de los primeros territorios de toda América, ya no hablo de Hispanoamérica, incluso de Estados Unidos, que mientras que había había pueblos o ciudades grandes ciudades en Estados Unidos, que sus carreteras eran de arena, Puerto Rico ya gozaba de carreteras de adoquinado y de calles de adoquinado. El alumbrado público fue uno de los primeros territorios en toda América que gozó de alumbrado público. Tenía un tranvía donde cuando en muchas ciudades de España y muchísimas ciudades de Estados Unidos, lo voy a hacer en comparativa actual con Estados Unidos, que es el país con el que estáis vosotros ahora mismo, eh, no gozaba Estados Unidos. Teníais una moneda mundialmente utilizada. Estados Unidos hasta primera mitad prácticamente del siglo XIX seguía utilizando la moneda española, con lo cual la moneda de uso real, de curso legal, que era el real de A8, en Puerto Rico se utilizaba y los estadounidenses, al no tener moneda, utilizaban la de Puerto Rico, por decirlo de alguna forma. Teníais un Sí, gran potente sector pesquero, teníais un gran potente sector agroalimentario, de bebidas, mercante, financiero. Había muchos bancos que emitían moneda, pagaré, libranza, y la moneda estaba acuñada en moneda de plata. O sea, la renta per cápita del puertorriqueño gozaba de una seguridad jurídica, igualdad con el resto de españoles, igualdad representativa con el resto de españoles. Lo hablamos, Ramón Power y Giral fue vicepresidente, pero hubo creo que hasta 12 diputados y 3 senadores que se iban renovando particularmente. Tomabais decisión de aranceles, de temas de ayuda directa sobre cereales, sobre el trigo, sobre el azúcar, sobre incluso teníais privilegio a la hora de comerciar con Cuba, que era un gran productor también. O sea, gozabais y además lo que os digo, era un territorio totalmente estable que traía gran capital, pues en los territorios continentales de América había periodos muy convulsos. Haití, estamos hablando de la República Dominicana, estamos hablando de la guerra de independencia recientemente terminada y todo lo que eso después acabeó de represalias, de huida de capitales de los territorios hispánicos. Hablamos de la guerra del segundo y tercer tercio del siglo XIX, de la guerra de secesión en Estados Unidos. O sea, es que Puerto Rico realmente gozaba de... Vamos, y no lo digo yo, lo dice el último cónsul que tuvo Puerto Rico, que fue Philip Hanna, ¿no? Que es lo que íbamos comentando, que hizo sí, un informe a Estados Unidos preveyendo, yo creo que posiblemente si era territorio proclive o amigable para ser invadido, y decía Philip Hanna que el puertorriqueño vivía muy bien y que tenía unos estándares de calidad ampliamente superiores a los de los estadounidenses y que su relación con España gozaba de una gran salud y que estaba muy contento, en definitiva, con su pertenencia al sistema español. oiga, por curiosidad, ¿cuánto tiempo tiene su organización? Pues yo no te sabría decir, pero yo creo que nosotros llevamos constituido mínimo 4 años. 4 años. ¿Y cuántos miembros más o menos tienen su organización? Nosotros activos, andamos sobre la media centena. Después, nosotros en redes sociales gozamos de más de cerca de 15.000 gente que están asociados a nosotros y realmente, bueno, el alcance, hemos tenido publicaciones, eventos que han llegado a miles de personas. No hemos reunido con gobierno, no hemos tenido mociones en ayuntamientos, sobre todo de Extremadura, apoyando el reunificacionismo, cosa que poca gente sabe. O sea, hay ayuntamientos españoles que apoyan el reunificacionismo. Hemos llevado ante el Senado y el Congreso de los Diputados aquí en España, Partido Socialista y Partido Popular y también Podemos,
una reclamación sobre el derecho de ciudadanía del puertorriqueño para que pueda acceder como un primer paso a la ciudadanía española y a la ciudadanía europea, con todo lo que eso conlleva, tema sanitario, tema educativo, y realmente hemos hecho, en la medida de nuestras posibilidades, muchos pasos para intentar, para ir dando a conocer el reunificacionismo entre Puerto Rico, España y resto de territorios, por supuesto. Podemos decir que usted está activo en la política española, ¿no? Bueno, estoy en otras historias metido, pero realmente estuve en política y yo siempre, en todos los partidos con los que yo gozo de gran relación, yo sigo dando la tabarra, como se dice vulgarmente, soy un pelmazo y hablo siempre del reunificacionismo como un proyecto a futuro. Por O supuesto, vamos, sea, por supuesto. sí, o sea, a usted saber más acerca de Puerto Rico, porque usted me sorprende en tan poco tiempo la organización, usted sabe bastante de la historia de Puerto Rico, más que muchos puertorriqueños. Y siendo usted una persona que se ha envuelto en la política de España, mi pregunta sería, ¿usted trata de, cuando tiene, vaya, algunos encuentros con las otras personas de la política española, trata usted de el reunificacionismo de Puerto Rico, inculcarlo a esa gente? Yo lo intento. El problema es que la política española está en la situación en la que está. El político español, y yo creo que es el mismo ADN que comparte el político puertorriqueño, es muy temeroso. Le da miedo a salirse del redil, a hacer algo que sea políticamente incorrecto. Tiene una cosa lo que te dicen, digamos, en privado y otra cosa lo que dicen en público. Entienden que hacer algún tipo de paso de acercamiento hacia Puerto Rico puede malentonar a Estados Unidos. Y, y realmente la política española, a diferencia de la de otros siglos, pues muy temerosa, está muy coartada, está muy parada y realmente da muy poquitos pasos en un sentido, salvo en casos significativos como hemos podido conseguir en tener reuniones y en ayuntamientos. También es verdad que los políticos, y eso lo comentamos tú y yo, se mueven por voto. Ellos Sí, lo primero que te cuentan es, oye, ¿cuántos soy en la organización? Oye, ¿a cuánto llegáis? ¿Cuántos sois? Y obviamente, si tú le dijeras, somos 500.000 o somos 2 millones, pues obviamente, pues yo creo que la postura sería muy diferente. Entonces, por eso te digo que esto también parte mucho de la responsabilidad de cada uno, de empezar a asumir su responsabilidad del boca a boca, de ser nosotros mismos comerciales del movimiento, de ir transmitiendo a todo el mundo. Iniciativas como la tuya, pues la verdad es que para mí todo mi reconocimiento, todo mi aplauso y todo vamos, te lo aplaudo, porque gracias. realmente parece que no, pero con un poquito que hagamos cada uno, camisetas, vídeos, hablarlo con la familia, debatir, hacer ponencias, con un poquito que hagamos todo, mucho, hacemos mucho granero. Sí, así es. Viendo yo, o todo el mundo viendo la condición política de España, este, podríamos nosotros, los puertorriqueños, ya que buscamos la reunificación con España, podríamos confiar nosotros en España, siendo que hay gente que quiere independizarse de España y hay gente, partidos que uno cree en una cosa, otros creen en otra, y parece que lo que están buscando es o sea, que no haya unidad completa en España. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo nosotros puertorriqueños podemos confiar en España viendo la condición política en que España está ahora? Hombre, yo es que creo realmente que no que los puertorriqueños puedan confiar en España, es que yo creo que los puertorriqueños pueden cambiar la forma de ser de los españoles. Yo lo digo yo. Yo es que creo realmente que los puertorriqueños le pueden dar un baño de realidad a muchos nacionalismos que se victimizan de que España les roba, de que en España no hay democracia, que en España no hay libertad,
que en España se acaba con los idiomas, con las culturas regionales, nada más lejos y más falso de la realidad. Solo hay que ver los países de nuestro contorno, cómo han tratado o cómo tratan a sus regiones. Hablamos de Francia, un estado eminentemente centralista, hablamos de Reino Unido, hablamos de Australia, en el cual los aborígenes australianos hasta la segunda mitad del siglo XX, estaban encuadrados dentro del Ministerio de Flora y Fauna, los aborígenes. O sea, es que el problema es lo que te comento, el problema es que la desinformación, lo que hoy en día se denomina fake news histórica en España es muy grave. Entonces, un movimiento reunificacionista puertorriqueño, yo creo que sería una bofetada, en el buen sentido de la palabra, una bofetada en ese discurso nacionalista de que con España las cosas no van mal, porque precisamente yo creo que no ha habido sociedad o país en la historia que haya sido más tolerante, más integrador y más respetuoso con las culturas, porque de las partes venía el todo. La forma de ser español está muy alejada de la cultura anglosajona. Los criterios anglosajones se rigen sobre todo por el tema de la raza, de la ideología, de la cultura, de la religión. Y en el caso de España, sí es verdad que la religión tiene un factor importante, pero sin embargo, dentro del mundo occidente, España, hay que ver, por ejemplo, el dictamen que hizo la reina católica, ¿no? Que es que todos éramos hijos de Dios, que es que no podía haber discriminación por ningún tipo de raza. Y el mestizaje está ahí. Es que los españoles, como cuando dicen que conquistaban América, no pudieron hacerlo como hicieron a lo que a los americanos, a los ingleses les costó 200 años solamente conquistar lo que es la parte de la costa, creo que del Atlántico. Es que España consiguió, con la ayuda y la integración de todas las culturas nativas, hacer un gran imperio, o sea, hacer un gran país lleno de virreinatos. Y los que lucharon en muchos casos a favor de mantenerse con España en el tema de las mal llamadas independencias fueron nativos, fueron jefes triviales. Agustín de Agualongo era hijo y era nativo, y se le dio la capacidad por Bolívar en Pasto de si renegaba y prefirió morir por la corona de España y por el rey católico. O sea, Sí. ¿cómo se puede tener un discurso indigenista cuando, por ejemplo, el fundador de la Guardia Civil es un descendiente de Moctezuma? El problema es que no conocemos Sí. nuestra historia Eso y conocemos. hemos puesto ciertos clichés, ciertas etiquetas, y obviamente por la sociedad española se deja llevar por esas etiquetas. Yo he visto varios programas españoles en la televisión y vi uno que estaban platicando acerca de Puerto Rico y Sí. ellos se sorprenden que viendo a gente en España que quieren desligarse de España, ellos se sorprenden que Puerto Rico quiera unirse a España. Claro, Es pero el problema, una claro, sorpresa pero para ellos. o sea, es una sorpresa, pero es que creo que realmente ese es el potencial que tiene Puerto Rico, el que la capacidad de sorprender siempre lo ha hecho. La sociedad puertorriqueña ha sido siempre una sociedad emprendedora. Ya lo tenéis vosotros, más de la mitad de la población ha emigrado, o sea, una población que no Sí. tiene miedo a viajar y a conocer y a hacer nuevas fortunas. Es obvio que por circunstancias, pero la sociedad puertorriqueña, igual que la canaria, que sois primos hermanos, y de hecho nosotros tenemos un manifiesto en el cual uno de los proyectos jurídicos de Adelante Reunificacionista es el sistema autonómico canario como, digamos, como punto de partida en el cual se debe de mirar o se puede mirar Puerto Rico y que se ofrece a Puerto Rico, el sistema autonómico y la carta autonómica que tiene Canarias, por el tema de la insularidad y la situación geográfica. Pues realmente es que Puerto Rico creo que tiene una potencialidad que es digna de admirar. Y el hecho de que aquí haya gente que se sorprenda, eso es bueno. El factor sorpresa siempre ha sido bueno en todas las facetas de la vida. Sí. Y el problema es que detrás de la sorpresa, amigo, yo creo que detrás de la sorpresa hay mucho miedo a que la gente se da cuenta del gran chiringuito que muchos independentistas han montado con el relato. El relato es, yo miento, digo que España es muy mala y obtengo beneficios económicos, beneficios, privilegios territoriales por el tema del propio sistema Constitución española que, dada su bondad, así lo permite. Pero claro, ahora viene un puertorriqueño y como pasó
desmonta el mito nacionalista, eso crea, claro, eso crea muchas pullas, eso crea muchas pullas porque aquí se vende que Puerto Rico prácticamente es un paraíso con Estados Unidos, que tenéis, gozáis de muchísima autonomía, de muchísimos privilegios, que sois un Estado libre asociado y que eso prácticamente se vende como un maná, ¿no? Aquí en los independentistas, claro, pero eso se desmonta rápido. Sí, no es lo que parece, Claro. totalmente diferente. Sí, jamás seremos iguales y es imposible de que seamos iguales que ellos también. Mira, hay un movimiento que lo lleva José Neves Seize, ¿no? Y es el MR. Y yo me acuerdo que a mí José me llamó un día y me dijo, Jaime, tengo una entrevista para Canarias 7, creo que era, un periódico canario, ¿no? De que además que tiene mucho, es muy conocido en las islas, ¿no? Sí. Y en esa época había surgido una de estas bravuconadas que hace el independentismo catalán, que había un presidente que se llama Arturo Mas o Artur Mas, que dijo que ojalá Cataluña fuera como Puerto Rico. Mm. Entonces yo le dije a José, venga José, todo para ti. Y realmente le di un repaso a Artur Mas y al nacionalismo catalán, que yo creo que todavía están temblando. Y Sí. además fue una de las noticias más comentadas, más vistas en la isla, y tuvo un eco en toda España, claro, claro. Automáticamente se cayó por sorpresa. Nunca más volvieron a hablar de Puerto Rico. Sí. Le dio duro, ¿ah? Jamás Le se dio iba a duro, pensar le dio que duro. la respuesta iba a ser esa. Claro, Así hombre. es, sí, porque mucha... Simplemente le dijo, simplemente puso en el artículo, lo podéis mirar por ahí, simplemente dijo, lanzamos al presidente Arturo Mas de la Generalidad de Cataluña que cuando quiera os cambiamos por los americanos y nosotros nos vamos con los españoles. Ya con eso, ya no más hace su poder Arturo Mas. Fíjese que aquí hay, una vez yo vi en el periódico americano, aquí en el estado de la Florida, comparando la Florida con Puerto Rico, y había un político que decía que nosotros estábamos mejores, que porque nosotros recibíamos beneficios de los americanos y no teníamos que pagar impuestos, y que ojalá la Florida fuera así. Pero es que ellos no ven la realidad que está pasando y se Pero eso es confunden. lo que, eso es el problema. Mira, los políticos siempre van a intentar hacer una serie de cuestiones. Y es primero manejar la educación. Porque si manejas la educación, ya tienes un porcentaje alto de que nosotros, como conoces lo que conoces y lo que conoces es lo que te enseñan, pues obviamente ellos ya se aseguran un porcentaje de gente que va a hacer borrego o una serie de gente que van a pensar como ellos quieren que piensan. Si no, para eso está después la universidad, después para eso están los medios de comunicación, para eso están las películas y para eso están las series, las televisiones y todo, todo. Entonces al final es un bombardeo de que hacen de que te intenten vender lo que es mentira, ¿no? Es como los movimientos ahora de Black Lives Matter, ¿no? De que racismo, pero si te das cuenta nunca cuentan con los hispanos, nunca Sí. cuentan con un puertorriqueño. O sea, tú ves las películas, ves las series, pones la cuota de multiculturalidad poniendo al menos un chino, un asiático o poniendo un afroamericano, pero nunca ponen un hispano, o si lo ponen muy, muy, muy relegado. Y es porque realmente ellos saben que la cultura hispánica es tan fuerte que si tú la dejas un poco, pues sale por sí misma, ¿no? No, el problema que pasa es que si Hollywood va a hacer una película y quiere integrar un hispano o un puertorriqueño o mexicano, lo que sea, siempre le dan un papel De muy pobre, delincuente, que ese sí, delincuente que está usando droga, pero no le da un papel importante, y eso debe cambiar. Entonces, el americano ve esas películas, se cree en la mente, como dijo Trump, que eran unos vendedrogas, que eran ese y aquello, porque eso Trump lo tenía en la mente, pero no es así. no, claro, claro, claro. Sí, Lo que Trump nos dice es que cuando Puerto Rico estaba con monedas de plata, Estados Unidos estaba con monedas, no tenía ni moneda, tenía papel. Utilizaba los pagarés españoles. sí, Es que, claro, eso no lo van a decir nunca. Y claro, el problema es que a Puerto Rico, igual que aquí está pasando también un poco con el tema de la Unión Europea, pues creamos una sociedad subsidiada, ¿no? No una sociedad productiva. Y oye, gracias porque encima os damos de comer, os damos ciertos recursos para que podáis ir tirando, ¿no? Y además, como encima, dentro del contexto en el que os movéis, geopolítico, ¿no? La político. situación geográfica, pues Puerto Rico, afortunadamente, no es un país que goza de una renta más superior a lo que tiene alrededor,
oye, pues os tenéis que sentir prácticamente afortunados, ¿no? Pero al final eso es mentira, se cae por su propio peso. Porque si tú escarbas un poquito, que es lo que tú y yo hablamos el otro día, si escarbas un poquito, Puerto Rico no es ni la sombra de lo que era, económicamente y empresarialmente. Sí. Y yo me reí una vez porque Trump decía que Puerto Rico estaba bien, bien, bien lejos y que los mares eran bien profundos. Y yo digo entre mí, eso lo puede decir la España, que de aquí a España el charco es bastante grande, pero Estados Unidos, que está ahí pegado cerca de nosotros, pero era la poca información que tenía Trump acerca de Puerto Rico, porque Trump todo lo que quería saber de Puerto Rico le preguntaba a otras personas para que le contaran. Pero eso es como cuando tú y yo estuvimos hablando, eso es como cuando dicen de que España se llevó el oro, ¿no? Sí, España nos llevó, nos robó el oro, nos robó la plata. Como si al día siguiente de desaparecer las instituciones españolas ya no hubiese oro en América, ya no hay sí, plata en Estados en América. Claro, lo que no se le cuenta a los hispanos es que lo que te comenté, el dato ese, ¿no? Lo que no se les cuenta es que hoy en México, solo en México, se extrae más plata y más oro en un solo año y por empresas canadienses, estadounidenses, británicas y chinas se extrae más oro y plata que en toda la presencia española, con las técnicas de extracción que hay hoy en día. Solo en México. Claro, ¿el problema cuál es? El problema es que mientras que ese papel moneda o ese mineral, el 80% se seguía quedando en tema de funcionariado, los asimilados, catedrales, carreteras, funcionariado, ejército, compra de materias primas, edificaciones, se quedaba en multitud de inversiones para allá, y aquí solo llegaba el 20%. Hoy en día solo hay que ver cómo están esos territorios y la dependencia en que tienen del capital estadounidense fundamentalmente. O sea, es que el colonialismo hoy en día se llama barrera del norte, no barrera del este o del oeste. sí. ¿Podría usted darme algunos ejemplos de cómo Puerto Rico se podría beneficiar de España y la Unión Europea en caso de que nosotros fuéramos reunificados con España? Buah, pues yo creo que sería mutuo, ¿no? Vuelvo a decir que esto es un Sí, beneficio mutuo. mutuamente. Es mutuo. Por ejemplo, si lo vemos desde el punto de vista puertorriqueño, ¿qué puede aportar Puerto Rico? Puerto Rico puede aportar sus altos estándares de educación, el conocimiento de dos idiomas, su situación geoestratégica, ser un puente entre Hispanoamérica y Europa y el continente incluso africano. Puede aportar muchísimo talento, puede aportar, por ejemplo, muchísimos cultivos, una base logística, turismo. El turismo en Puerto Rico está Sí, totalmente infrautilizado. O sea, no se está ni explotando un 15% del potencial que tiene Puerto Rico. Tiene turismo cultural, tiene turismo geológico, de fauna, de sí, flora, de playa. Una de las mejores, creo que son una de las playas, de las 10 mejores playas, está en Puerto Rico, creo que es en sí, sí. Vieques, una de las que yo iba a visitar. Bueno, patrimonio religioso, es que Puerto Rico, gastronomía, no hablemos, gastronomía es impresionante. O sea, de hecho, bueno, y aparte una serie en tema deportivo, o sea, Puerto Rico podría exportar muchísimo a Europa. Sí. ¿Qué es lo que podría beneficiarse también? Pues, por ejemplo, el sistema universal de sanidad que tiene español, que es uno de los 10 mejores del mundo. Podría tener unos niveles de seguridad. Aquí están prohibidas las armas, con lo cual España es uno de los países más seguros del mundo. Podría beneficiarse de toda la estructura hotelera, turística. España es una de las grandes potencias en temas de explotación turística. Tiene uno de los mejores tour operadores, tiene grandes aerolíneas de vuelo, el AVE, el tren. O sea, se podría restablecer una línea ferroviaria en Puerto Rico. O sea, eh, desaparecería la ley del cabotaje, no porque España la quitara, es que simplemente en toda Europa la ley del cabotaje no existe. Entonces no se contempla. Había plena igualdad jurídica, los diputados, había autogobierno, o sea, las posibilidades económicas y empresariales, y después lo que te comenté, o sea, Puerto Rico se convertiría en la puerta de América en Europa y la puerta de Europa en América. Entonces, las grandes empresas automovilísticas, espaciales, astronómicas,
de comercio en general, de I+D+I manufacturado, se establecerían en Puerto Rico. Y obviamente Puerto Rico se beneficiaría de todo el sistema financiero y, por ejemplo, futbolísticamente, el sector futbolístico en España, y te hablo del deportivo en general, es muy potente. La Liga Española, por ejemplo, de fútbol, por ponerte algo que nos gusta todo, nos gusta Sí, mucho a sí, mucha gente, ¿no? El fútbol, ¿no? Un Real Madrid, un Fútbol Club Barcelona, o podría estar jugando, por ejemplo, con un Real San Juan, que existió, que además fue uno de los clubes más antiguos de España, el Real San Juan, podría jugar contra un Bayamón, Liga de la Champions League, europea, o sea, y eso mueve derechos de canales de televisión, eso mueve público, eso mueve merchandising, hablamos de unos millones, de unas cantidades astronómicas. O sea, Puerto Rico, hablamos de que la potencialidad que tiene es inmenso. Para el inversor europeo es increíble. Y más ahora con la salida del Brexit. sí. ¿Puede usted explicarme cómo es que trabaja el Servicio de Salud Universal en España? A ver, el sistema de salud universal en España funciona de la siguiente forma. Los ciudadanos contribuimos con una serie de impuestos y además con una desgravación. Lo que creo que en América es el seguro médico, pues aquí Sí, ya se descuenta del ciudadano. según Entonces, Medicare. es el Medicare, exacto, correcto. Entonces, eso ya está integrado dentro del sistema estatal. Entonces, al tú ya pagar dentro de tu nómina, ya se te desgrava ese impuesto y con otros que hay a nivel nacional, pues eso te da derecho a tener todas las coberturas sanitarias. ¿Qué hace eso? Obviamente, ahí sigue habiendo sanidad privada, por ejemplo, en las habitaciones, en los hospitales españoles, pues suele haber dos camas, ¿no? Bueno, pues, oye, pues si Sí, tú quieres dar a luz porque quieres mejor, más privacidad, o tú quieres una serie de mejoras, pues contrata el sistema privado, ¿no? O si tú quieres ciertos especialistas que complementen por una segunda opinión o tercera opinión, temas como el mío, como el visual, o contrata la sanidad privada. O sea, es complementaria. Pero sí, ¿qué es lo que pasa? Que no te hipotecas de por vida. Te puede hacer un trasplante de corazón, te puede hacer un tema de médula, te puede hacer una fractura, te puede hacer cualquier intervención de apendicitis, de cualquier cosa, y no pagas nada automáticamente. Tú ya se ha descontado de tu salario. sí. Y el sistema educativo, allá, la universidad y todas esas cuestiones, más o menos privadas o públicas o cómo. El sistema es igual, aquí está el sistema público y privado. Entonces, si tú vas a la pública, pues tiene una serie de becas, y si vas al privado, pues también tienes derecho a una serie de becas. Después está el sistema, está la beca Erasmus, que te permite estudiar parte de tu carrera en diferentes universidades de toda Europa, con lo cual, pues, claro, el enriquecimiento de un puertorriqueño y además teniendo un idioma de lo más hablado del mundo, pues las facilidades por andar por media Europa son extraordinarias. Porque Italia prácticamente tenemos el mismo idioma, Portugal prácticamente tenemos el mismo idioma, España es el segundo o tercer país con más extensión de toda la Unión Europea, entonces las posibilidades de moverte. Y cuando hablo de eso también hablo en el sentido contrario. Yo creo que habría muchísimos estudiantes españoles que les gustaría realizar su estudio en Puerto Rico, por supuesto, entre ellos yo, vamos, si Sí, me hubiera pillado en la edad. Vamos. Puerto Rico sí, ofrece también un sistema también por su herencia anglosajona bilingüe en inglés y de un sistema también heredado o que ahora mismo es vigente del sistema anglosajón que también se incorporaría al sistema español, con lo cual el enriquecimiento sería muy importante para muchos ciudadanos que dirían, oye, si yo me quiero enfocar más al mercado estadounidense en el sentido de como país o en el sistema hispanoamericano, me voy a estudiar a Puerto Rico. sí, yo entiendo. ¿Qué porcentaje usted cree de hispanoamericanos viven en España? ¿Tiene alguna idea? No te puedo concretar, pero yo Sí, creo que es una población bastante alta. ¿Eh? sí, 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 sí. Venezolanos hay muchísimos. Venezolanos se estima que pueden haber llegado en torno al millón de venezolanos en los últimos 7, 8, 9 años. Y, y después hay colonias puertorriqueñas, por supuesto, y hay colonias de toda la... Ecuatorianos, hubo también una explosión grande de ecuatorianos, hay muchos argentinos. Y bueno, y tengo un amigo mío que está casado con una mexicana, o sea que realmente hay muchos hispanos aquí en España. sí, Y que además utilizan la puerta de España y utilizan España como una puerta abierta
para poder después estar en el resto de Europa, por supuesto. Sí, entiendo. ¿Y qué usted me dice de los marroquíes que están cerca de España? A ver, nosotros, ahí yo voy a ser un poco políticamente incorrecto, ¿no? Yo creo, vamos a ver, realmente España es un país, aunque no lo sepa mucha gente, España es un país bicontinental, quiere decir, España es un país que está en Europa, pero también está en África. España tiene Ceuta y Melilla y por eso somos un país bicontinental. Cuando nosotros ganamos la Copa de Sudáfrica, lo ganó también un país africano, porque nosotros Sí, tenemos presencia en África. Eso no lo sabe mucha gente, ¿no? Te lo cuento un poco como anécdota, ¿no? sí, El hecho, sí es verdad que culturalmente el español tiene mucho más cercanía o es muy fácil de integrarse un español en México igual que un mexicano en España. Entonces, desde ese punto de vista, en la cuestión de cultura, de tradición, de religión, entre un africano o entre un musulmán y un español, por realmente dista mucho, ¿no? Pero después lo que te quiero decir es que hay que diferenciar entre inmigración legal e inmigración ilegal. ilegal, sí, Yo estoy totalmente a favor de la inmigración legal. Ahora, lo que se está produciendo en España, que muchos lo llaman como invasión, fomentada y que presuntamente muchos dicen que también está fomentada por grandes partidos políticos, porque esa gente después van a votar a esos partidos políticos. Entonces, muchos dicen que puede haber una especie de sustitución de la población nativa por esta población que después va a ser... Es por ejemplo, mira, es por ejemplo, a nosotros nos pasó una anécdota que fue en el Senado español que un diputado socialista nos dijo, oye, si Puerto Rico se integra en España, el perfil del votante puertorriqueño, ¿qué es? ¿De izquierda, de derecha, conservador, libre? O sea, yo estaba maquinando diciendo, espérate, que si nosotros aquí metemos o se integran en España 7 millones o 4 millones de puertorriqueños y resulta que el 80% son conservadores, a mí no me beneficia a lo mejor mucho. Entonces, los políticos, este tema de la inmigración también lo ven en cuestión de votos. sí, Lo tenemos que ver porque tristemente es así. No solamente en una cuestión de ayuda humanitaria, sino también lo ven como, oye, dentro de 4 o 5 años tienen derecho a votar y si me van a votar a mí o van a votar de al lado. Entonces, si me votan a mí, los traigo y si van a votar de al lado y son venezolanos, les voy a poner más complicado que puedan venir a España a los venezolanos que a los marroquíes o a los senegaleses, que van a ser más propicios de que me voten a mí. Pues, tristemente, eso también entra dentro del juego político. La inmigración es una moneda de uso para la política. sí. Siendo que en España hay izquierda y hay derecha y hay comunista, yo quería preguntarle a usted, ¿cuál es la diferencia de izquierda y comunismo? ¿Son dos ideologías diferentes o...? A ver, el socialismo, digamos, que acepta el capitalismo como reglas de juego, ¿no? Digámoslo Ok, así. Y el sí, marxismo, el capitalismo, quiere dinamitar ese sistema y cambiarlo. O sea, está la socialdemocracia o el socialismo, digamos, alejado del marxismo, sí cree que el capitalismo es la base en la que nos tenemos que mover y a partir de ahí establecer un Estado más social, eh, que proteja, que el Estado tenga un papel más protagonista, de cobertura, como es la asistencia sanitaria universal. Y en ese aspecto yo lo respeto, yo no me considero socialista, pero lo respeto. Y el comunismo, digamos que es un cambio de régimen total, ¿no? Ellos creen que el capitalismo hay que erradicarlo y que lo que ellos llaman lucha de clases sí. se debe de poner, se debe de imponer, ¿no? Entonces, mm, el problema cuál es que hay aquí, que es que yo creo que es que en España no hay izquierda. Tristemente en España no existe una izquierda. Ajá. No hay una izquierda española. Hay una izquierda, digámoslo, regionalista, proindependentista. Hay una izquierda, tristemente, que no tiene una concepción de España, que coquetea con los independentistas, que coquetea con los secesionistas, que se hacen aliados de ellos. No hay una izquierda que se sienta como por ejemplo, no, un socialista francés no se creería un socialista español, simplemente no lo entendería. Un socialista portugués
no entendería un socialista español. ¿Por qué? Porque aquí en España los socialistas pactan con los independentistas, pactan con los proetarras, pactan con todo aquello que quieren romper la unidad del país. Es un socialista francés, jamás en la vida lo concebiría. O un portugués. Sí, En Portugal se hizo un referéndum para adoptar el sistema autonómico español y dieron los franceses, los portugueses que tararí que te vi, que no, que no, que no, que ya tenemos muchos amigos y el problema es lo que te comento, es lo que te comento. El problema no es el sistema autonómico, es este sistema autonómico, no el que tenía y Puerto Rico. sí. Por último, le voy a hacer una pregunta. ¿Todavía el de España Sahara, que se llama en inglés, todavía pertenece a España? El Sahara, español, como se le llaman a ustedes. Sí, a ver, el Sahara, el problema es son cuestiones las que tú me estás haciendo son de carga de profundidad, ¿eh? Sí, Son cuestiones. porque o sea, yo estoy ajeno a todo eso y me gustaría, bueno, si yo estoy interesado en la reunificación de Puerto Rico con España, me gustaría saber algo, muchas cosas de España que desconozco y esas cosas que he platicado con usted son algunas y me gusta estar al tanto y en la actualidad de lo que está pasando en España. A ver, mira, el tema del Sahara. El Sahara es forma parte de un protectorado. Después estaba el Sidi Ifni. Había una serie de territorios en la costa de esa parte de África, ¿no? Que tenían diferentes orígenes, ¿no? Uno era un protectorado, por ejemplo, creo que el Sidi Ifni sí fue una concesión de una cabila no sé, un mandatario que hubo ahí que sí se lo entregó a España. Y yo lo que creo es que España ha habido un proceso de ir marcha atrás y de degradación, ¿no? De amputación, ¿no? Que realmente pasó con Guinea, la Guinea española, que ha pasado con el Sáhara, que ha pasado con el Sidi Ifni y que ahora intenta Marruecos que pase con Ceuta, con Melilla y posiblemente con Canarias, ¿no? Y es un abandono. El Sáhara oficialmente dentro de las Naciones Unidas es, está bajo soberanía, digámoslo así, bajo jurisdicción española, ¿no? Pero bueno, de facto, aquí se ve que en el panorama internacional manda el más fuerte. Entonces Sí, Marruecos invadió. El problema es que los españoles en muchos aspectos, y creo que los puertorriqueños tenemos el mismo eso, somos demasiado confiados con los demás, ¿no? Nos dicen, oye, que vamos a hacer las cosas bien y después hacen lo que sí. quieren y nosotros no lo creemos, ¿no? Y el problema es que nos damos un puñetazo encima de la mesa. Yo creo que el Sahara realmente debería haber sido una autonomía y me consta que hay saharauis que, que visto lo visto hubiesen acogido con brazos abiertos ser una autonomía dentro de España por las increíbles, lo que te digo, de estar dentro de una Unión Europea y por la integración que hay en España, porque eh, aquí realmente que nosotros somos un cruce de cultura. El que no entiende el ADN español no lo entiende, que tiene parte tartésica, parte de fenicio, romano, por supuesto, musulmán, y somos un compendio. Entonces, eso es lo que exportamos al resto del mundo. Cuando nosotros nos extendimos por el resto del mundo, llevamos nuestra propia forma de ser, ¿no? ¿Que hubo capítulos, digamos, execrables o condenables? Por supuesto, yo no conozco ninguna expansión o conquista que haya sido a base de besitos o con flores en la boca y abrazos, ¿no? No, no, no. Es el que quiera ese plan buenista no lo va a encontrar. Pero sí es verdad que tú ves la compilación, ves el resumen y España siempre ha sido una sociedad abierta. Y precisamente por eso viene su degradación, porque no hemos tenido un sentido patriótico como tienen otras naciones. Y tristemente, lo que te digo, en el tema del Sáhara, creo que es una entrega que se le hizo. Marruecos aprovechó la muerte del general Franco, Sí. eran unos momentos convulsos, el rey todavía no era rey, veníamos de un periodo de dictadura o de régimen hacia un régimen democrático no consolidado en el que el rey no se sabía muy bien si iba a ser aceptado, si España iba a ser una república otra vez o una monarquía, qué tipo de monarquía. Y como se suele decir, en río revuelto, ganancia de pescadores. Marruecos utilizó para invadir el Sáhara, ha hecho la purga que ha hecho, todos sabemos cómo está el Sahara ahora mismo y la situación del pueblo saharaui, y España pues no supo o no quiso reaccionar
Después había una serie de intereses. El Sáhara es uno de los principales yacimientos de fosfato, abonos para el campo, todo lo que entendemos como fosfato del mundo. Y ahí había también una serie de intereses, pues que es largo de contar, pero que no beneficiaron a España en absoluto. Bueno, y como última pregunta, quiero preguntarle, ¿cree usted que nosotros en sí somos españoles puertorriqueños y que España podría en el futuro darnos la ciudadanía española como segunda opción en caso de que Puerto Rico se una a Estados Unidos y haya un sinnúmero de puertorriqueños que no deseen estar con Estados Unidos? Sin Podría, duda, sin duda, sin duda. Es un derecho inalienable, por supuesto. De hecho, hay quien reclama que la situación jurídica actual de Estados Unidos sobre Puerto Rico puede incluso tener vacíos legales. Entonces, realmente yo creo que claro que sí, que los puertorriqueños tienen que tener todo el derecho y, y porque eran territorio parte de España. De hecho, la reina Isabel II nunca llegó no, perdón, el Congreso de los Diputados creo que nunca llegó a ratificar la entrega de Puerto Rico sí, a España. Tratado de Ahí, Patricio. ahí también yo quería puntualizar una cosa, ¿no? Porque yo he Ajá, visto en diferentes chats, amigos, y los quiero decírselo a todos los contertulios, hay muchos comentarios desde un lado y del otro, porque nunca me gusta, es decir, que es uno en concreto, de que dicen que es que España nos entregó, ¿no? Nos vendió, ¿no? Se deshizo de Puerto Rico. Y eso es totalmente falso. Yo creo que hablar en esos términos de que España renegó de Puerto Rico, que España entregó Puerto Rico a Estados Unidos, eso es insultar la memoria de muchísimos puertorriqueños y la memoria de muchísimos restos de peninsulares que murieron en diferentes batallas para que eso no pasara. De muchos marinos que murieron en los barcos, de los acorazados, en los buques de guerra, en Filipinas. No olvidemos que había puertorriqueños luchando en Filipinas, había puertorriqueños luchando en los barcos y que esa simple visión de que Puerto Rico prácticamente fue regalada a España, no, o sea, el problema es que España perdió la guerra, perdió la guerra y de hecho Estados Unidos no quería Puerto Rico, se lo quedó, pongamos así, como un regalo de consolación. Ellos querían Cuba y sí. España se negó, creo que fueron hasta 3 ofertas formales e informales de compra de Cuba y España tampoco quiso porque era una parte integral de España. Entonces, yo quiero dejar claro eso porque quiero que tus televidentes y tus seguidores tengan claro que España no regaló Cuba, ni regaló Puerto Rico. A España le quitaron Puerto Rico, le quitaron Cuba. Y además bajo amenaza y coacciones de que si no nos las entrega, te vamos a quitar también Canarias. Y si no nos la entrega, también te vamos a quitar incluso la isla. Incluso vamos a llevar la guerra dentro del... Y obviamente cuando tú pierdes una guerra, tú tienes que hacer concesiones. Eso lo ha hecho Alemania, eso lo ha hecho Francia, eso lo ha hecho el propio Reino Unido también cuando ha perdido guerras con España y eso lo hace todas las potencias que salen perdedoras. Tienen que hacer concesiones ante la potencia ganadora. Sí. Pero que Bueno, Puerto Rico, pero que Puerto Rico, para mí, sigue gozando de todos los derechos. Y además, lo hablamos el otro día. De hecho, en Puerto Rico se juraba la bandera todavía a mediados de los años 30 del siglo pasado. O sea, realmente la conciencia del pueblo puertorriqueño ha intentado ser borrada con escuelas estilo, con iglesias protestantes y aún así la cultura propia puertorriqueña no ha podido ser arrebatada. Se ha intentado, pero el puertorriqueño es que es una persona muy luchadora, ¿eh? Es una persona muy orgullosa de sus tradiciones. Y es de los pocos pueblos, no como el pueblo, por ejemplo, tristemente hawaiano, que no ha consentido que deje de ser lo que es. Y eso tiene todo mi reconocimiento y el de muchísimos y muchísimos españoles que lo han visto y que han visto cómo han salido a la calle por miles para que el idioma español siguiera formando parte del idioma del puertorriqueño. Y tenéis todo mi admiración por ello. pues yo me alegro que usted me haya explicado todas esas preguntas, porque yo sé que aquí en Estados Unidos viven 3,5 millones de puertorriqueños y la mayoría, pues,
llevan años, le han nacido hijos aquí en Estados Unidos y muchos pues no conocen o están ajenos de la historia de Puerto Rico y la relación que tenía con España. So, yo espero que los que han visto ya esta entrevista y los que la van a ver en el futuro, porque va a quedar grabada, sea una gran ayuda para que los puertorriqueños aquí en Estados Unidos comprendan de que nosotros no estamos solos, sino que allá en España hay personas como usted y su organización que también están en la ayuda de que nosotros podamos lograr la reunificación con España. Yo le doy las gracias a usted porque usted pues nos ha dado un poco de información acerca de España y acerca pues de lo que ustedes los españoles creen acerca de Puerto Rico. Y yo francamente pues quería esa entrevista porque yo estaba buscando gente de España que pudieran darme el punto de vista que ustedes tienen y yo creo que con usted yo lo he conseguido este día. Pues nada, ha sido un placer y decirte lo que te he dicho, ¿no? Sois un ejemplo a seguir de orgullo, de perseverancia, de defensa de vuestra cultura. La verdad es que desde aquí se os quiere mucho, se os admira mucho y, y creo que lo que tenemos que hacer de un lado, esta pantalla simboliza muy bien lo que somos, un lado y otro lado, pero que nos Sí. unimos en un mismo lugar. Y yo creo que tenemos que ser el referente de que tenemos que unirnos todos los puertorriqueños y todos los restos de españoles. Esto no puede ser una guerra de partido, de ideas. Me da igual que si eres de derecha, de izquierda, de centro, monárquico, republicano, ateo. Creo que el reunificacionismo tiene que ser la casa común de todos y tanto en Puerto Rico como en el resto de España sumemos todo, unámonos todo, pensemos como pensemos, opinemos como opinemos, porque el reunificacionismo no conoce más que de una cosa, de que somos lo mismo y que, y que juntos éramos muy grandes y volveremos a hacerlo, porque personas como tú hacen que esto pueda ser posible. Usted reside en Andalucía, ¿no? Sí, sí, Sí. muy al sur, al lado vamos, prácticamente a kilómetros de África. Ok, porque he descubierto que hay muchísimos españoles de Andalucía que están a favor de que Puerto Rico tenga la reunificación. Tengo de Islas Canarias que también hay un sinnúmero de diferentes partes de España que ya están viendo los videos En y Canarias, yo te voy a pasar el enlace porque en Canarias hay un sentimiento muy, muy fuerte pro Puerto Rico, ¿eh? De hecho, los canarios dicen que Puerto Rico es, no sé si la octava o la novena isla de Canarias y los canarios y los puertorriqueños yo llego a escuchar que Canarias es casi de Puerto Rico, o sea, porque de hecho incluso la forma que tenéis de hablar es muy, muy, muy parecida y vuestras costumbres y aparte los lazos familiares son muy fuertes entre muchos canarios fundaron pueblos allá en Puerto Rico y los lazos son muy fuertes y el hecho es que esa hermandad existe porque es lo que te comentaba y para finalizar, ¿no? Es sí, que esto es una idea que creo que día a día se está abriendo camino frente a los tabús, frente a los estereotipos, las etiquetas, el español es malo, el puertorriqueño le debe todo a Estados Unidos y al mundo anglosajón, pero es inferior a la vez al anglosajón y eso se hace en las películas. O sea, vamos rompiendo esos estereotipos, ¿no? De que no han intentado hacer para diferenciarnos, porque al final lo único fin que tienen es diferenciarnos y dejar de que tengamos ese lazo común, ¿no? Y es lo que te digo, programas como el tuyo y asociaciones que están haciendo y además es una gozada entrar en redes sociales y ver que esto está creciendo a un ritmo espectacular, te das cuenta en Calvite, movimientos para recordar los últimos de Cavite, para ver los movimientos reunificacionistas en Venezuela, lo ves en México, en Veracruz, ya incluso hay algún pseudo partido en Ecuador, ¿no? Nuestros amigos de Pruaño, o sea, Patricio Long, historiadores en sí, Argentina que dan la batalla ideológica de esa leyenda negra, Elvira Roca aquí en España, tú, por ejemplo, ¿no? Que en este poco tiempo ya has podido empezar a entrevistar a mucha gente y estamos rompiendo esas barreras, ¿no? Esas barreras. Y aparte sí, que no les interesa. Llegas a la conclusión de que nos quieren divididos
porque fuertes saben, unidos saben lo que podemos llegar a ser en un mundo globalizado. Y un gran bloque hispano, claro, representa un peligro y ante ese peligro van a intentar dividir, pero yo creo que al final esto va a terminar bien. Y personas como tú son el ejemplo. Bueno, Jaime, perdón. Muchísimas gracias y cuento con su apoyo y su ayuda en la causa esta de la reunificación de Puerto Rico con España y nos veremos en otra próxima ocasión para poder platicar más de otros temas, si se lo desea. Para lo que tú quieras, para lo que tú quieras. Y el tema que quieres, si quieres, hay muchísimos temas que podemos ir tratando y más específicos. Creo que hoy ha sido un poquito un esbozo de todo, pero para lo que tú quieras, podemos hablar de la moneda de Puerto Rico, que eso daría para temas comerciales, temas políticos, vamos, hechos históricos de asaltos ingleses. Vamos, hay capítulos de Puerto Rico que son realmente por descubrir aquí y allí. Y creo que para lo que tú quieras, aquí nos tienes. Ok, muchísimas gracias y pase usted muy buenas noches porque está llegando de noche allá y a toda la audiencia muy buenas tardes y hasta luego. Chao, cuídese.